Buen día, buenas tardes con todos. Bueno, aquí estamos con dos invitados de la ciudad de Valle de Caracas. Uno es el ingeniero, bueno, mejor dicho, el historiador Gustavo Hidalgo Barriga. Él que le ha sacado él tiene un libro sobre historias de Bahía y otro de nuestros invitados es don Jacob Santos. Así que quiero dejarlos para que ellos mismos se presenten, así que quiero hacerlo por, por orden de cómo los estoy viendo. Así que quiero comenzar yo primero con don Gustavo, que él se presente. Bueno, soy Gustavo Hidalgo, todo el mundo me conoce y creo que me conocen en Bahía, ¿no? Tengo 55 años en el comercio, pero también tengo una investigación y también he sido docente de colegios de universidades y a partir de unos 25 años me dediqué a hacer investigaciones históricas de nuestra región y de todo el país incluso, ¿no? Y es lo que hago es publicar estas investigaciones, o sea, no guardarlas, sino publicarlas y a tal punto pues que muchas de las universidades de nuestro país, como la San Francisco de Quito, la Central, la de Guayaquil, la de Puerto Viejo, Mantas en Bijapa, me están siempre consultando los alumnos que se van a graduar por lo general, viene a hacerme consultas de diferentes, por decir, de cultura general, ¿no? Refiriéndonos a asuntos históricos también. Y yo siempre he tenido el gusto de ayudarlos sin costo alguno. Ajá. Bueno, quiero que ahora que se presente nuestro otro invitado, don Jacob Santos. Claro que sí. Buenas tardes, David, Gustavo y Gustavo, nieto y abuelo. Ahí están. Y soy Jacob Santos Narváez, de Bahía de Caracas. Me consideraría como gestor cultural porque después de andar trotando por el mundo, cuando regresé por los años 90, comencé a trabajar en el Museo del Banco Central en la Casa Americana. Después nos trasladamos al Gran Museo del Banco Central, que todavía está en funcionamiento, y he estado involucrado en diferentes aspectos de la arqueología, de la historia. Y en los últimos 2, 3 años, con unos buenos amigos, hacemos un programa histórico que le llamamos Tejiendo Historias y Tradiciones, donde a través de la tertulia tratamos de rescatar pedazos de información que a veces no se saben, los vamos enlazando y pronto vamos a comenzar una memoria histórica visual también, porque tenemos un espacio en Casa Americana. Así que la labor ha sido principalmente de atraer y de amalgamar personas de buena voluntad para ir escribiendo la historia, porque no es fácil, ya que nuestra historia ha sido un poco tumultuosa, con subidas y bajadas. Así que aquí estamos dispuestos a conversar un poquito acerca de ella. Bueno, quiero contarles yo primero a las personas que me están viendo y que no saben por qué estamos aquí. Bueno, primero porque quise hacer un programa especial por las fiestas de Bahía. Segundo, quise invitar a personas que han hecho historia en Bahía. En unos minutos más se nos conecta don Gustavo González, pero hasta mientras vamos conversando. Quiero primero saber de parte de don Gustavo, cuáles fueron las primeras personas que llegaron a Bahía y de ahí yo quiero que usted me diga así, pero que así mismo. Pero quiero comenzar yo primero por don Gustavo. Bueno, es interesante los inicios de esta ciudad, dejando la parte prehispánica. Sabemos que los Valdivias estuvieron acá,
estuvo Chorrera, otra cultura, estuvo Huangala, estuvo Cara, estuvo Bahía, ¿no? Estamos hablando de 6.000 años atrás, cuando las Valdivias, que es la cultura más antigua de la costa del Pacífico, aparece. Después, antes de eso, hay una otra cultura que alguien hablaba de Las Vegas, pero Las Vegas es una cultura precerámica. O sea, no había todavía la parte de cerámica que es importantísima para los estudios que se han realizado en forma de la arqueología es la que se ha encargado de eso, ¿no? En la que también he bregado. Entonces, vamos a la parte ya hispánica. Entonces se habla de que una de las primeras personas, hubo una fundación en 1562, ordenada por el virrey del Perú, Francisco de Rivas, y dice que había unos 150 habitantes y otros tantos indianos. Pero esa fundación fracasó porque lamentablemente pues no había los elementos como el agua, por ejemplo. No había agua potable en aquella época o agua buena como para poder subsistir una cantidad de personas. Eso es parte de la historia. Luego, la primera familia de la que se tiene conocimiento es doña Juana Santos, que era oriunda de Montecristi, pero se casa con don Gregorio Jiménez, el español, que fue nombrado en 1814 como celador del sitio, o sea, la primera autoridad de este sitio. Y tiene a su vez pues su hijo que se llamaba Mariano Jiménez, que después en el 54, en el 854, 1854, pasa a ser el celador cuando muere su padre. Entonces son los primeros habitantes, pero en 1832 viene un inmigrante español que es don Félix Estrada Versalles y con él otro grupo y comienzan a organizar unas ferias en la ciudad, Ya. en el puerto, perdón. Nos comienzan a organizar unas ferias que atraían gente de todo el resto de la provincia, esas que venían de Chone, Calceta, Junín, Puerto Viejo, etcétera, venían a la feria de Bahía que se hacía una vez mensual, una vez por mes, pero duraba una semana esa feria. ¿No? Eso es la parte de los primeros habitantes y que en 1860 se da un incendio grande en Charapotó por los problemas de la revolución alfarista y la gente de Charapotó que tenía sus recursos, que tenía sus negocios, se trasladan a Bahía. Entonces, de esas familias tenemos los Plazas, tenemos Hidalgos, tenemos Jiménez, tenemos Mero, tenemos, entre Pintos, otros, Canchingres, Canchingres, correctísimo. Ayúdame, Jacob, si tienes otro en la Sí, mano. Aveigas, Aveigas, a correcto. Vegas. Riveros, Rivero también, que venían de Charapotó. Ujú. Plaza, Rojas, Rojas, que estos venían de la Falcones, costa al norte. sí. No, pero son los primeros grupos familiares que se instalan en la ciudad y comienza el comercio a fluir. De ahí pues ya viene otra etapa que es de 1960 en adelante con una cantidad de exportaciones y el puerto se hace más popular. Esto sería respecto a esa pregunta. Bueno, quiero saludar también antes que sigamos con el cuestionario, quiero saludar a don Gustavo González Cabal. Él también es oriundo de Bahía. Voy a dejar para que él salude y después voy a seguir con las preguntas. Que esté silenciado. Buenas tardes. ¿Cuándo se ve usted un 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, tres Gustavos juntos, unidos por el micrófono, ¿verdad? Hermanados por la situación de haber nacido en Bahía y haber tenido una querencia y No, vivencia especial. Jacobo, va un que, abrazo a la distancia Está, también, igualmente, Gustavo. ¿no? Es un gusto estar con ustedes por este medio. Gracias por invitarme. bueno, quiero también, bueno, quiero preguntarle ahora Jacob. a Jacob, ¿cómo si
¿usted se acuerda o cómo era que el Bahía, que el de antes, el de hace unos 7, 8 años atrás? Mucho más. No, Bueno, mucho mucho más. más. Claro que sí, David Gustavo. Mira, yo recuerdo en los años 50 fui a lo que se llamaba el Colegio Salesiano, iba a la escuela, después estuve en el Abraham Lincoln de Doña Berta Santos, que funcionaba en Casa Americana, y después en el Centenario Colegio Nacional Eloy Alfaro, donde que tuve muchos amigos, de los cuales a unos cuantos todavía sobrevivimos, gracias a Dios, y la vida era diferente porque esa fue una época después de la Segunda Guerra donde vino una gran depresión, también hubo una gran sequía, la gente salió y en lo positivo era una ciudadcita pequeña, pero bonita, apacible. Todo el que llegaba se enamoraba. Yo recuerdo que nuestra ciudad ha sido segunda casa para expresidentes de la República, como Camilo Ponce Enrique, Sixto Durán Ballén, entre otros. Galo Y Plaza. obviamente, claro, tuvimos también un presidente y justo hace un rato estaba revisando el primer censo de nuestra ciudad que fue hecho en el año 1871, cuando éramos parte del cantón Rocafuerte, y si ¡Wow! estamos hablando del 1871, fue 4 años antes de que sea hecho cantón por segunda vez y que es lo que estamos celebrando ahora, el sesquicentenario. Entonces, en esa época, David, habían aproximadamente 450 personas aquí y unas cuantas más en los que se está escrito como el caserío de las, es decir, los que seguramente estaban en el otro lado de la ribera. Entonces yo lo que recuerdo que era una ciudad muy sana, muy bonita, salíamos de la escuela y después del colegio, en el malecón, las verbenas, en nuestro programa radial ahí con Gustavo, siempre recordamos esas salidas de la iglesia, Entonces los la bingos misma que creencia que hacían se en la la calle da a Bolívar y en la Casubi, las grandes procesiones para San Pedro y San Pablo y para la Virgen de la Merced. Así que seguramente Gustavo, que es un poco menor que nosotros, o bastante menor, también se ha de acordar y, y, y seguramente extraña, porque ese es el sabor manaba que teníamos, pero al mismo tiempo éramos una ciudad cosmopolita, teníamos los descendientes de los diferentes grupos. Eso es lo que yo recuerdo, David Gustavo. Ahora, vámonos a la otra parte. Quiero saber también la parte de don Gustavo González, cómo él recuerda el Bahía Ayer. del ayer. Sí, bueno, esta ciudad en la que Dios tuvo a bien hacerme nacer y que yo le agradezco haber nacido y crecido en Bahía, una ciudad, como dice Jacobo, que nos hizo entender un ideario, una ciudad sobrenatural que nos formó de una manera especial. Sí, en efecto, somos manavitas, pero no quiero decirles que los demás manavitas sean menos de valor que nosotros. No estoy diciendo esa tontería, pero sí le quiero decir que los nacidos en esta tierra de Bahía supimos recibir una iluminación sobrenatural diferente que nos hizo diferentes, ¿no? Con todo respeto a nuestros coterráneos de esta unidad cultural diferencial, la gente de Bahía pues es especial. No vamos a decir que no, porque lo es. Nací así en 1958, un día 5 de junio, en el hospital Alcíbar, claro,
un hospital Sí, que yo Miguel, particularmente creo que nunca debió, Miguel H. Alcíbar, que nunca debió a llamarse así. Yo creo que el hospital debió llamarse Octavio Viteri Velázquez, siempre. wow. Porque yo por lo menos fui uno de los cientos de personas que nacieron con él, ¿no? Entiendo que el doctor Alcíbar, que era de la zona de Puerto Viejo, de Río Chico, fue un médico distinguido, con mucho éxito en Guayaquil posteriormente. El nombre de él en el hospital se debe a que hizo una pasantía o algo por el estilo en Ajá. Bahía, ¿no? No sé, tal vez esté equivocado. Debe llevar el nombre del doctor Octavio Viteri Velázquez. En el 58, ya para esas alturas, Bahía había perdido el puerto, había cerrado el ferrocarril Manabí del Ecuador. Y también Inepaca. Yo esta situación de Inepaca, de la flota atunera de Inepaca operando en Bahía, me enteré en los años 2000, viviente de aquellos capitanes que operaron en la Bahía de los años 50. Eh, este, este ciudadano de Boeing eh, fue capitán de buque. En esa época, Inepaca operaba en lo que se llamaba México, que es la parroquia de Leonidas Plaza. Y por una razón o por otra, las autoridades, no recuerdo de qué cuatrienio, básicamente les fastidiaba la operación de pescado, porque la operación de atún es una operación, digamos, sucia, porque hay residuos, olores, mal olores. Y entonces se le pidió a Inepaca que salga de Bahía. Y efectivamente Inepaca se trasladó a Manta. Por eso es que usted ve Inepaca, es el ombligo de Manta, porque en Manta no había nada. Entonces ellos se instalaron en Manta y Manta crece teniendo a Inepaca como un centro neurálgico económico. Y luego pues la flota se va desarrollando y en realidad los pescadores artesanales de Manta siempre fueron importantes. Por eso Hokai significa la puerta del pescado, ¿no? Porque allí había una gran cantidad Lo de que ahora es y Quinepaca para la gente que no sabe es Pancams, es correcto, porque hay personas que no saben de qué es lo que se refiere. y es la empresa que mantiene la flota más grande de pesca de atún del Océano Pacífico Oriental. Son Ujú. buques, son buques de 1.500 toneladas para arriba. Y entonces ya eso no existía, ya no existía. Yo inicié mis clases de colegio en la García Moreno, hice todo un recorrido, tocayo. Estuve, imagínense, en la García Moreno, estuve en el colegio escuela. Apóstol, San Pedro Apóstol, San Pedro de Apóstol. los salesianos, Apóstol. estuve en la Juan Montalvo y me terminé en la Abraham Lincoln. Es decir, 4 escuelas para 5 años de primaria, ¿verdad? Claro. Era terrible, seguramente. Era un angelito. Bueno, ahora quiero preguntarle aquí a mi abuelo, quiero preguntarle sobre la Casa Rosada. Ya mismo también les voy a preguntar, pero quiero comenzar con usted. Antes de que empezar con la Casa Rosada, yo quisiera complementar algo de mi tocayo Gustavo sobre el asunto de Inepaca. Yo recuerdo haber conversado años atrás con el ex alcalde de Manta, eh, Delgado, se me escapa el nombre en este rato, ¿no? Quien me contaba que cuando Bahía no quería Inepaca,
él era alcalde de Manta, y va el gerente general de la INEPAC a decirle, mire, sabe que queremos un espacio. Y la palabra del alcalde fue, ¿dónde quieren instalarse? Escojan el lugar. Y por eso se instalaron en lo que es hoy el centro de Manta. Y otra Claro, cosa más, dice, les voy a dar agua potable gratis un mes y luz eléctrica un mes gratis. Cuando aquí, en cambio, le habían subido a un sucre el metro cúbico de agua y a un sucre el kilovatio eléctrico. Mm. No, habían hecho todo lo contrario acá. Y él los recibió con los brazos abiertos mientras Bahía los estaba votando. Eso fue claro. el asunto que lleva a que Manta se quede con Inepaca, porque Inepaca Correcto. llegó, como dice mi tocayo, primero llegó a Bahía de Caracas. Sí, sí. Bueno, Y en esa época, Tocayito, déjeme concluirle con este tema. sí. La Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es una corporación interestatal que vela por el atún tropical de todo el Océano Pacífico Oriental, recién se iniciaba y había designado al doctor James Joseph, un ciudadano de San Diego, California, como director ejecutivo. Y se vinieron a sentar a Manta por aquello de que en Manta había una gran flota artesanal de pesca de atunes, eh, eh, de, de atunes con anzuelo romo, o sea, el atún que se pescaba en esa época era con anzuelo romo. Y entonces nada, el doctor Joseph me contaba, mi directo amigo, uno de mis mejores amigos, lamentablemente falleció. El doctor Joseph me contaba, él era casado con una señora de Eureka, California, hija de unos médicos muy importantes de San Diego, y eh, era un hombre, su suegro, de muchos recursos. Y estaba muy preocupado por su hija que se había venido a Manta. Y entonces la vinieron a visitar. Y me contaba Jane Joseph que su suegra lloró mucho hasta que conoció a Bahía de Caracas. Entonces se fueron un fin de semana de Manta a Bahía y se hospedaron en los hoteles que en los años 50 tenía Bahía de Caracas. Y los suegros le insistían a Jane Joseph que se queden a trabajar desde Bahía, pero Jim le decía que no podía porque en verdad en esa época Bahía no tenía una flota pesquera artesanal importante, que era en Manta donde estaba el tema del Ya atún. queda 10 minutos. Y que claro, me decía que Puedo hacer la por diferencia, darles la aquí diferencia entre Manta y Bahía desde el punto de me vista dicen urbano que era seguimos tremenda. Que él cuando llegaba a Bahía sentía que estaba en San Diego, California. Bueno, Interesante. ujú. Bueno, se nos va a cortar este de aquí en 10 minutos. Lo que voy a hacer es Cortar. seguir con lo de la Casa Rosada. Con eso terminamos este y ahí seguimos 10 minutos más para seguir conversando. Perfecto, Les vuelvo a pasar otro link y ahí seguimos. Pero perfecto. quiero que antes de que terminemos esta primera parte, me cuenten sobre la Casa Rosada. Bueno, la Casa Rosada se construyó en la década de los 40, de los 30, perdón, de 30 a 40 del siglo pasado. O sea, en 1930 se calcula que por el 33 el doctor Alejandro Muñoz Dávila construye su casa. Lo interesante de este asunto es que el doctor Alejandro Muñoz Dávila, siendo un médico, era un gran dibujante, ¿no? Y yo incluso pues me atreví a decir que el doctor Muñoz Dávila debió ser arquitecto en vez de ser médico, porque él fue el que diseñó el Colegio La Inmaculada, diseñó el Colegio San Pedro Apóstol, diseñó la Capilla María Auxiliadora, que era un tipo greco-romano, diseñó la Escuela Miguel Valverde, ¿no? Entre otras, el Lazareto, entre otras instituciones, y la casa de él. Entonces, la casa de él tenía un estilo francés. Ahora, hay una situación, el doctor Muñoz, su posgrado lo hizo en París, y posiblemente, pues esto hizo que adquiera una serie de ideas y de formatos de aquella ciudad, ¿no? Entonces, la Casa Rosada era una copia francesa, ¿no? Del barroco y de una mezcla entre barroco Ujú. y, y gótico.
No, y tú entrabas a esa casa, veías una casa de 4 plantas con un gran ventanón ovalado en su parte final y con las columnas redondas. Y cuando tú entrabas a un gran zaguán que tenía por lo menos 3 metros de ancho, empezabas a pisar baldosa, que era muy raro en aquella época, no, no, había que importar la baldosa en aquella época. Entonces, y encontrabas en ese zaguán que tenía unos 6 metros de largo, un fresco en la pared de cada lado, ¿no? Paisajes hermosos. Y cuando estabas adentro ya había un patio interno que albergaba todos los pisos, era hasta arriba, y en ese patio subía la escalera de caracol hacia los otros pisos. Asimismo, la primera planta alta, frente a la pared, había otro fresco, si no me equivoco, pues de uno de nuestros lugares de campo. Y si no estoy mal informado, el dibujante de aquella época de esos frescos era el señor David Falcone, un pintor excelente que pintó todos los cuadros que habían en la biblioteca Carlos R. Tovar en los bajos de la Cámara de Comercio y que ahora están algunos por el municipio, otros están en Quito, pero en todo caso, pues fue una casa hermosísima, ¿no? Allí en esa casa se hospedó el presidente Isidro Ayora en el año 40, casi recién terminada la casa cuando estuvo en Bahía, o el 38 por allí, ¿no? Sí, el 38 creo que fue que estuvo en esta ciudad, Isidro Ayora, y se hospedó allí, ¿no? Y a su vez, otra casa que construyó el doctor Muñoz estaba al lado del Hotel Americano, que fue la clínica, que también le pusieron a esa clínica a Miguel Echalcíbar. Lo que decía mi tocayo hace un rato, Miguel Echalcíbar, si no me equivoco, es oriundo de Río Chico, ¿no? Y que fue un gran estudiante y un gran médico también, pero se desarrolló más en Guayaquil. En Ujú. todo caso, el asunto de las casas, la casa que estaba al lado del Hotel Americano también era una casa de 3 plantas con unas torrecillas góticas y tenía unos balcones bombachos de hierro forjado, que posiblemente esos balcones fueron traídos de Francia también, como era la casa antigua de Juan Esperac, que estaba en el Malecón y que después pasó a ser la Residencial San José. Había una galería de 15 metros de largo y todo el hierro de la galería, de su verja, era hierro forjado y traídos de Francia, fundido, como eran los balcones del frente, que después fueron cambiados cuando pasó a otro dueño. Le quitaron esos balcones de hierro y le pusieron simplemente pues ventanales. No, pero esa era otra casa tipo francés, siendo el dueño un austríaco, que era don Juan Esperat quien la construyó. Tú tenías una escalera que desde el primer escalón tenía alfombra y arriba encontrabas cortinas de terciopelo traídas de Francia. ¿No? De ahí que Bahía pues tiene un historial hermosísimo en cuanto a su arquitectura y como decías, un momento mi tocayo Gustavo González, nuestra gente era un poco diferente al resto de la provincia. ¿En qué me baso en eso? En la educación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros ancestros habían sido educados en California, en Baltimore, en Centroamérica, en Panamá, muchos otros en Nueva York, otros viajaron a Europa, porque la facilidad era la siguiente. Si tú ibas de aquí a Quito, tenías que viajar a Guayaquil, de Guayaquil a Quito en carretones, en mulares, antes de que estuviera el tren en 1912, 1909. Entonces te demorabas 18 días para llegar a la universidad o a los colegios, a los mejores colegios en Quito. En cambio, te mandaban tus padres a Panamá o a Corinto o a California y estabas en 6 días. Mira la diferencia. Y un día más para ir a Nueva York. Y de Nueva York a Europa, pues otros 4 o 5 días. Claro. Entonces, era más fácil llegar a Europa y a Estados Unidos que llegar a nuestra capital, eh, de la República. O ir a Panamá era como ir a Guayaquil en aquella época por barco. Ujú. Habían 3 flotas internacionales, la Pacific Steam, la Italian Line y la Johnson Line, que eran líneas de buques, de grandes buques, que llevaban la tagua, el cacao, el café, la copra, la cera de abejas desde este puerto. Ujú. Hacían 3 viajes semanales
en este puerto. O sea, tú tenías lunes, miércoles y viernes buques extranjeros que hacían el transporte de Bahía a Panamá, a Corinto y a California, y otros que cruzaban el canal de Panamá para ir a Tampa, Florida, o para ir a Europa o a Nueva York. Eso es uno de los detalles que Ujú. podemos decir de aquella época, y por eso Bahía tenía una gran cantidad de casas patrimoniales que lamentablemente en los dos terremotos las hemos perdido, en el 98 y el del 2016, que fue el más fuerte. Pero habían censadas más de 100 casas hermosas, casas hermosísimas con grandes galerías, con arabescos en los altos de las ventanas, con balcones repujados. Incluso la casa de los abuelos De de Gustavo Gustavo. González, que quedaba en la calle Montúfar y Río Frío, era una casa hermosísima, con unos balcones increíbles, ¿no? De bombachos de hierro forjado. Sí, Una, así es. una casa hermosísima, y tenía al subir la escalera, una gran galería también, llena de plantas de rosas y geranios, etcétera. Yo recuerdo haber subido esa casa con mi abuela porque era muy amiga de la abuela de Gustavo, ¿no? Y era una casa hermosísima por dentro. No, incluso pues tenía, no recuerdo si el cielo raso era repujado como la que era la casa de don Antonio Mera, o como era el Hotel Americano, eran latones repujados en los cielos rasos. O sea, Así fue, casas así era, sí, perdón, así era, tocayo. Qué buena correcto. memoria. Y me acuerdo, en la sala había una lámpara, y de la sala al comedor había un arco. Sí, sí, Correcto, ¿no es señor. cierto? Entonces, Sí, sí, eran casas hermosísimas, que solo con entrar daba gusto, y todo era madera, sí, todo era madera madera. bien tratada. Y, Sí, quiero preguntarle ahora que don Gustavo, quiero hacerle una consulta. ¿Cómo, cómo recuerda que la época del Bahía cuando no era tan peligrosa como lo es ahora? Ahora. sí, era una ciudad hermosa, ¿no? Uno podía amanecerse, farrear, pasar muy bien, uno podía caminar